¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Tulio Monsalve, experto en negociación, profesor en la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, columnista en Últimas Noticias y Correo del Orinoco. Bienvenido, Tulio. ¿Cómo estás? Gracias. Se iniciaron los diálogos o negociaciones en la República Dominicana entre el gobierno bolivariano y la oposición. Muy probablemente estas negociaciones no funcionen, fracasen. Es el escenario más probable. Esperemos que no sea así, por supuesto, ¿no? Para bien del país. Pero en ese escenario de que el diálogo no sea exitoso, ¿qué podemos esperar los venezolanos? La parte de determinación del fracaso tiene que ver con algunas condiciones, para mí, del manejo técnico de los procesos de negociación. O sea, técnicas de negociación que no han estado presentes o que no han sido respetadas y que no han sido practicadas. ¿Cuáles son las técnicas que no han sido contempladas o han planificar adecuadamente, determinar objetivos, fijar estrategias, formar la gente para que actúe, porque según la gente con la cual yo he estudiado este tipo de cosas, la negociación es como una acción de actuación. Por eso algunos dicen que es un arte. Y ahí entra una parte muy importante de ese arte, que son las conductas necesarias para persuadir adecuadamente al otro. ¿De qué manera se hace eso? ¿Qué técnicas se utilizan? Las técnicas básicamente son muy sencillas. La primera disciplina que el negociador tiene que aprender es la de escuchar. Si él no escucha, él no entiende qué es lo que el otro está exigiendo ni cómo lo está exigiendo y no sabe cómo responderle. Entonces, eso es una técnica, hay que aprenderla. Y luego está que hay un manejo conceptual con una serie de normas generales. Obvio, la negociación tiene esos componentes que se tienen que seguir, son reglas. Uno las tiene como referencias. No hay un modelo de negociación, claro. Porque el modelo de negociación, tú y yo estamos negociando. Esto vamos a entenderlo como una negociación. Y estamos creando un tipo de reglas muy particulares y formas de comportarnos muy, muy especiales y definidas por la normativa que tenemos, pero la aplicamos a esta situación. Quiere decir que cada negociación es particular, es diferente, pero hay normas generales que se tienen que cumplir. Y a lo mejor allá en Dominicana eso no ha sido cumplido. ¿Qué pasa cuando uno de los actores que participan en la mesa de negociación, de diálogo, llega débil, llega sin mostrar fuerza, logros, éxito? Bueno, normalmente una negociación se establece cuando las dos fuerzas tienen quizás la misma intensidad, ¿no? Sí, no necesariamente, porque ese es un tema muy importante, importantísimo en la negociación, el tema del poder. Pero el poder es una percepción, no es una realidad, es una percepción. No necesariamente es una realidad. No necesariamente es una realidad, es una percepción. Un célebre, vamos a llamarlo, pensador, gerente, y un hombre de la política americana como Ford, Henry Ford, fundador de la empresa Ford, decía: si alguien me dice a mí que él tiene poder, yo le creo, pero si él me dice que no tiene poder, también le creo. ¿Por qué? Porque es justamente una predisposición que la gente tiene de formarse su posición o la imagen que tiene de él mismo ante el oponente. Y si él se siente disminuido, pues obviamente que mal le va a ir en esa negociación. O sea que uno mismo, la percepción que tiene de uno de los participantes de sí mismo es un factor fundamental. Determinante. ¿Y cómo crees que llega la oposición a Dominicana? Porque bueno, el año 2017 fue un año de fracasos contundentes. Hoy la oposición no tiene la fuerza ni el respaldo popular que pudo tener años antes. Claro. Pero para mí, más grave que ese hecho, es un dato, no se puede discutir, está otro dato
y es el poco o ningún acompañamiento que lo que llamamos la masa, el pueblo, le está haciendo a la oposición. En tercer lugar, su dispersión. Y uno dice, van a negociar, perfecto que vayan a negociar, pero ¿con qué disposición y con qué armas y con qué estructura hacerlo si ni siquiera han podido negociar internamente con sus colegas para llegar a una definición única o una definición de un nuevo candidato presidencial? Claro. Sino tiene que acudir a una cosa que cuando yo en negociación digo, voy a buscar un árbitro, o tú y yo discutimos algo y digo, déjame que yo hablo con mi mujer. Claro. Ah, porque yo siempre hablo con mi mujer, yo no puedo hacer nada si no hablo, claro, porque es la que tiene el poder. ¿Qué dices tú? Él tiene el poder. Mejor yo hablo con la esposa y no hablo con él. Aquí entra entonces el Frente Internacional, que ha estado muy activo. Una vez que fracasa la estrategia insurreccional de la oposición de abril del año pasado, abril, julio, el Frente Internacional asume la vanguardia. Se hace mucho más visible y mucho más beligerante. En este caso, el Frente Internacional ha descartado el diálogo y la negociación, negando la posibilidad de unas elecciones presidenciales anticipadas y acentuando las sanciones. ¿Cómo opera el factor externo en esta coyuntura? Pero me responde cuando regresemos a los comerciales. Bueno, ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Tulio, acerca de los factores externos que han adquirido una visibilidad extraordinaria. De hecho, el conflicto venezolano hoy se traslada con mucha más claridad y contundencia en el plano internacional. ¿Qué papel pueden jugar los factores externos que de alguna manera han decidido no respaldar el diálogo y apostar más a una estrategia de cerco y asfixia económica y financiera contra Venezuela? ¿Qué rol cumplen? Conceptualmente uno dice que una negociación nunca se da entre dos partes. No, en cada negociación y en toda negociación hay un tercer actor, una entidad que supervisa lo que hacemos en la negociación. ¿Por qué? Porque el resultado que aquí se dé va a tener un efecto afuera. Claro. Entonces esa persona está atenta, aunque no sea parte de la mesa, que es una de las críticas que se hace a los procesos actuales de negociación, a donde el actor fundamental, que es, vamos a llamarlo, no una categoría científica, pero se acepta, la gente, el pueblo como tal, no se siente representado en quienes dicen representarlo, por un lado. Entonces ese falta ahí. En cuanto al otro factor que se ha agregado ahora, que es la comunidad internacional. La comunidad está actuando como un actor, como un factor beligerante de la negociación y haciendo presión, por supuesto, ante la debilidad que ha demostrado en su preparación, en sus funciones, la oposición, pues obvio que el respaldo lo está consiguiendo con la comunidad internacional. Y es interesante utilizar o evaluar o reconocer ese concepto de comunidad internacional. Es un fantasma que han creado y se habla de la comunidad internacional como si fuese una organización, un orden eclesiástico, un orden monástico, un orden extraterrestre que tiene poderes casi sobrenaturales en todo caso. Y esa fantasmagoría de la comunidad internacional se mete dentro de la mesa y comienza a opinar y a hacer presión y a ejercer formas del poder. Es un elemento de poder para uno, los favorece a uno de los actores. Entonces él lo utiliza, tiene que hacerlo. En este caso es un factor fundamental. Fundamental. Es decir, la decisión de los factores externos de acentuar las sanciones y negar la posibilidad de acuerdo es el principal obstáculo de esta mesa, de esta etapa de negociaciones. Es uno de los factores que justamente está limitando. Por supuesto que ese factor de la
externo, la comunidad internacional, pues también está sazonado con la presencia de países que en forma muy definitiva han tomado, digamos, un poco la vocería de ese frente político que se ha creado contra el país. Usualmente se dice que no es contra el país, sino que es contra el gobierno o contra el presidente o figura. Pero esos son ya retóricas. Es contra el Estado, porque todas sus instancias está actuando en contra de la gente. Y contra la gente, por supuesto, en última Pero lo instancia. que pretenden es caotizar, neurotizar, acentuar las dificultades, el descontento para provocar una explosión. Esa sería justamente la manera de actuar. Estamos considerando que existe. Ahora, ¿cómo actúa? Bueno, actúa sobre un frente muy particular, que es el frente ya de los mecanismos del psiquismo. ¿Por qué no? Porque total, nuestro psiquis está afectada por la presencia, eso que llaman el alter ego, una cosa externa que está actuando sobre lo que yo hago. Yo tengo dos locus de control se llama, técnicamente locus de control. Locus de control es a dónde sintonizo yo mi control. Hay personas que sintonizan, organizan y planifican su control para lo que hacen en su estructura en el exterior. El locus de control externo, que lo supervigiliza. Aquí estaría un locus de control externo que supervigila y supercontrola. El otro locus sería cuando la gente tiene suficiente formación, suficiente estructura, suficiente desarrollo psíquico como para decir que tiene un locus de control externo, independiente de lo que se haga en la mesa de negociación. Eso a mí no me afecta. No me afecta porque tengo ese locus controlado, tengo ese control interno y me permite justamente a mí. Si se desborda, si se traspasa el umbral, si se traspasa y la sociedad llega a un nivel de neurotización como consecuencia de la crisis económica. Bueno, entonces ahí vendrían otro tipo de posibilidades, pero ahí sí es verdad que es un campo del sortilegio, porque no sé, los procesos sociales uno sabe que pueden comenzar, no sabemos cuándo van a comenzar, pueden comenzar, o como pueden no comenzar, o no darse, pero potencialmente sería, pueden revertirse. ese es el otro aspecto, que cada proceso social que tú inicies utilizando cualquiera de las tecnologías que en el mundo actual se están dando para promoverlos, va a tener un efecto. O sea, no siempre la fuerza en un sentido va a tener penetración y presencia rotunda como para derrotar el locus interno tuyo. Claro. El gobierno tiene la posibilidad de gestionar la neurosis a su favor, el descontento a su favor. Incluso se hace más visible el enemigo externo. ¿Es posible una intervención militar? Bueno, me parece que en este momento, dentro de la política internacional, el tema de las intervenciones externas, yo creo que está como claudicado ya, que está como dejado de lado, porque ¿para qué hacerlo si se cuenta con una serie de aparatos, de procesos, de medios, de recursos, de tecnología y de ciencia suficientemente? De cuarta generación. Exactamente, para penetrar y hacer que no hace falta, sencillamente, para nada meterse con un cuerpo militar. Siguen siendo guerras, esta vez guerras sin fusiles, ¿no? Exactamente. Guerras psicosociales y guerra para asfixiar la economía y las finanzas de un país. Sin hacer sino apenas pequeños y grandes movimientos dentro de ciertos elementos de presión. Total, si el único mecanismo financiero reconocido internacional que tiene plata para hacerlo, porque se le han dado para que lo haga, que es el Fondo Monetario, pues obvio que si él no accede o no apoya y no permite que eso pase, obvio que no habrá posibilidad de que exista ningún país del mundo, ninguna economía del mundo, ningún gobierno del mundo, en líneas generales, vive al margen de lo que el Fondo Monetario le puede dar. Eso es imposible. Eso ya es imposible porque es normal. Los ciclos de la economía dan, para bien o para mal, procesos. Y en esos procesos, en un momento dado, cuando hay un down, una baja,
pues se acude al Fondo Monetario, se recupera y justamente hay un ciclo esperando que eso pase con otro. Cuando tú cercenas esa posibilidad, pues ¿para qué vas a hacer guerra? Cerrando eso nada más, tienes ya logras el control y también una forma de amenaza y de intervención psicológica en principio y física y monetaria y financiera en otro. Okay. Creo que hoy el conflicto está en el tablero internacional, está ubicado claramente en el tablero internacional. Siempre lo estuvo, pero hoy es mucho más evidente. Creo que el gobierno bolivariano no ha tenido una estrategia de lobby para reposicionar al país más allá de las fronteras, para enfrentar la campaña de descrédito, para enfrentar la estrategia insurreccional, para enfrentar la estrategia de cerco y asfixia. ¿Qué crees tú? ¿Ha habido debilidades? El gobierno se ha concentrado fundamentalmente en la audiencia interna, que es muy importante, y ha descuidado la audiencia internacional. Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales. Okay. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te comentaba, Tulio, que creo que hemos sido débiles. El gobierno bolivariano ha sido muy débil a la hora de enfrentar la campaña internacional de descrédito y la estrategia de cerco y asfixia. Creo que se ha descuidado las tareas tan estratégicas de lobby y tan necesarias en este momento. ¿Qué crees tú? Sí, es obvio que ha sido eso. Y una de las causas de eso es justamente una de las debilidades. Pues la debilidad es aquello que tú has creado. O sea, la debilidad nunca son heredadas o inyectadas, ¿no? Que yo me las creo. Cuando yo hablo de debilidades mías, es la que yo me he creado. Pero si son debilidades porque yo las he creado, yo las tengo. Por lo tanto, yo puedo combatirlas y debo combatirlas. No decir que la debilidad es una cosa eterna y no se puede cambiar. No, cambiable. Ahora, en este caso, esta debilidad es debido a la escasez en el manejo de una determinada tecnología que tiene que ver con el orden comunicacional que debe ejercer la diplomacia venezolana a nivel internacional, que no lo ha hecho en forma debida, por falta de preparación o por falta de estrategia, por falta de definición. Y aunque alguien sea abogado o de una formación académica superior, si se quiere, eso no implica que sea capaz de comunicar con facilidad los problemas del país y enfrentar la carga contraria. No quiero terminar la entrevista sin preguntarte acerca del tema del liderazgo. Hoy incluso abordas en tu columna de los miércoles en Últimas Noticias este tema, sobre un caso muy reciente. Pero quiero referirme a la construcción artificial de un liderazgo en la figura de un famoso empresario venezolano. Ha tenido un discurso acertado, se corresponde, sintoniza con buena parte de las aspiraciones de los venezolanos que tienen que ver con inversión, producción, conciliación, pero es un liderazgo muy racional. Más que un líder, yo observo que es un referente. En los estudios cualitativos que Interlaces ha realizado, los participantes señalan, si bien señalan sus cualidades como productor, que es muy importante en una etapa en un contexto de crisis económica, también señalan su falta de experiencia política como una debilidad. ¿Qué crees tú acerca de este liderazgo? Además, uno de los principios fundamentales del liderazgo es que yo me sienta que soy parecido, que comparto una misma identidad de clase con el supuesto líder. Sí. ¿Cómo observas tú este liderazgo? Primero, digamos que depende de con quién compare yo un líder. O sea, quizás el momento en que estamos comparando a este líder, a esta figura que hemos nombrado, con el liderazgo vigente en la oposición sobre todo, y parte en el gobierno, pues obvio que él destaca porque estos demuestran fracaso, claro, y este demuestra aparentemente un éxito. Primera condición. Sin embargo, que esa situación lo convierte en líder,
es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el liderazgo ya pasó de ser una especie de cosa eminentemente empática, eminentemente emocional, eminente pura, no. Hay racionalidad y hay también, por supuesto, un componente emocional muy importante que tiene que tener. Tiene una fuerza, una presencia extraordinaria. Absolutamente necesaria. Además, hay un estándar de liderazgo que estableció el comandante Chávez. Eso y es un referente fundamental. Eso tiene que ser, ya eso en parte ha sido imitado, se busca imitar con los colores, con la fraseología, con el uso de la palabra, todo eso ya lo tienen copiado. Pero todavía le falta justamente ese otro elemento que es terriblemente determinante, que tiene que ver con una herencia, una genética, una antropología, una natura creada que hace diferente a esta persona por X razones al mundo social conocido venezolano. Sí. Entonces hay una distancia terrible. Es un referente, incluso si pudiéramos mencionarlo como figura, es una figura sin alma, sin sentimientos, es totalmente racional. En otra oportunidad seguiremos hablando de este tema tan importante para nuestro país. Muchísimas gracias, Tulio, por este análisis situacional. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias por la invitación. Gracias. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos.